Hola, bienvenidos para esta charla sobre los santos ángeles y sobre San Miguel Arcángel, el jefe del ejército de Dios. El 29 de septiembre vamos a celebrar los tres arcángeles y todos los ángeles del cielo. En esta fiesta queremos realizar una consagración a San Miguel, incluyendo también a los otros ángeles. Primero quiero presentarme. Mi nombre es Cornelius Pfeiffer. Soy alemán. Trabajo actualmente en Bogotá, en Colombia, para la obra de los Santos Ángeles. Esta obra se fundó en Austria en el año 1949 por un grupo de sacerdotes y a través de un carisma, una mujer, se llamaba Gabriela Pitalich, a la cual Dios le mostró este mundo de los ángeles. De varios santos conocemos que han tenido familiaridad y experiencia con los ángeles. Entonces yo, como sacerdote de la Orden de la Santa Cruz, trabajo para promover este movimiento de la obra de los Santos Ángeles y queremos invitar a ustedes para consagrarse a San Miguel en este mes de septiembre. Quizás sería muy bueno hacer una preparación. Tengo aquí también unas meditaciones que se llama Mes de San Miguel. Son 30 meditaciones que así se podía preparar para esa consagración. Primero, ¿qué cosa es una consagración? Una consagración se hace siempre a Dios. Ya estamos consagrados a Dios por nuestro bautismo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que aparte de esta consagración fundamental, hay otras consagraciones adicionales o secundarios que también tienen su significado y su objetivo en la santificación de la persona. O sea, cuando ya un religioso hace su consagración religiosa y emite votos de pobreza, castidad y obediencia, también lo hace en virtud a sus votos del bautismo. Es una consagración a Dios, quiere entregar toda su vida al servicio de Dios y santificarse con esta actitud. Después conocemos consagraciones a los santos, a la Santísima Virgen María o a otros santos, San José o a los ángeles, y la Congregación para la Doctrina de Fe en Roma, el Vaticano, nos aprobó algunas consagraciones a los ángeles. Quiero también recordar que existen varios libros. Tenemos un devocionario a los santos ángeles con oraciones a los ángeles y varias consagraciones. Hay una consagración a San Miguel, a los tres arcángeles, también a San Gabriel o Rafael y al ángel de la guarda. En la obra de los santos ángeles, el primer paso sería como la consagración al ángel de la guarda. En este sentido, queremos aprovechar esa presencia del ángel que Dios nos manda para santificarnos, porque Él nos advierte en los peligros, en las tentaciones, porque nos quiere sobre todo ayudar a que nuestra oración sería más profunda, que en nuestra vida espiritual podemos entender siempre mejor el significado de la palabra de Dios y también crecer en el amor a Dios. Los ángeles que ven continuamente el rostro de Dios que está en el cielo y se saben amados por Él, porque también son sus criaturas. Entonces con eso los ángeles son felices y no pueden más cometer pecado, alejarse de la voluntad de Dios, porque
en Dios encuentran toda su felicidad. Entonces el ángel de la guarda que tenemos a nuestro lado desde nuestro nacimiento hasta la muerte y en la vida eterna, tiene esa misión de ayudarnos a crecer en el amor a Dios, porque Él nos comunica algo de su visión de Dios, de su reverencia, como la vive. En cuanto nosotros somos bastante ignorantes en relación a las cosas espirituales, no vemos a Dios, Él es invisible, para que lo buscamos. O sea, Dios se esconde porque solamente así podemos crecer en el amor y dar una prueba de nuestro amor hacia Él, porque de Él recibimos todo. Y Dios espera que en nuestra vida también así demos una respuesta generosa. Y la consagración también es una respuesta así. Cuando ahora nos queremos concentrar en el arcángel San Miguel, es un ángel muy especial. El primero que en la prueba de los ángeles manifestó su fidelidad a Dios. Y eso se lo hizo su nombre, el grito, cuando venció a Lucifer, un gran ángel, un gigante como un serafín, en cuando Miguel era como un ángel pequeño. Y él dijo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y esto es su nombre, Mijael en hebraico. Y en la fuerza de Dios venció contra la soberbia de Lucifer, del ángel más hermoso. Fue una guerra, podemos imaginar, como David y Goliat en el Antiguo Testamento. El pequeño vence al grande porque no lucha con la propia capacidad y propia inteligencia y propia fuerza, sino confía plenamente en la fuerza, en el poder de Dios. Y contra Dios nadie puede vencer. Arrojó a este demonio del cielo, como lo podemos leer en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y Miguel fue declarado patrono y protector de la iglesia desde los primeros siglos, porque ya en el Antiguo Testamento es venerado. En el judaísmo lo encontramos no solamente en la Sagrada Escritura, sino también en los escritos apócrifos. Hay innumerables libros y escritos, como los libros de Enoch o otros Apocalipsis de Baruch, otros textos apócrifos, donde se habla de Miguel. También se encontraba en el Mar Muerto en 1946 estos papiros de este grupo que eran los esenios, que también tenía una gran devoción a los ángeles. Y allá se encontraba varios escritos, por ejemplo, textos litúrgicos donde estos seres, estos esenios, querían convivir, una alabanza común, convivir con los ángeles y alabar al Señor. En este sentido, Miguel, el arcángel, no es solamente un guerrero, también tiene otras funciones. Por los esenios fue venerado como un ángel con características sacerdotal. Cuando pensamos en la cosmología judaica, los judíos distinguen 7 cielos. San Pablo nos menciona en la segunda carta a los Corintios que conoce un hombre que fue elevado hasta el tercer cielo. Esos son simplemente distintas habitaciones donde se encuentran diversas categorías de ángeles o santos, y cuando más sube, tanto más se acerca al trono de Dios. Y el cuarto cielo, en esta cosmología, en esta visión en el judaísmo, se encuentra el templo celestial, donde también hay un altar. En la
tradición cristiana en los primeros siglos siempre se distinguía entre el altar aquí abajo en la tierra donde celebramos la Eucaristía y el altar en el cielo. Así podemos también encontrar el texto de la primera oración eucarística en el canon romano, donde el sacerdote reza luego después de la consagración, que este santo sacrificio sea llevado por las manos de tu santo ángel hacia el altar celestial. Algo que ya tenemos en el judaísmo y después entró también en la fe de la iglesia. O sea, aquí está San Miguel como ángel sacerdotal en el altar celestial, ofrece el incienso, como Zacarías lo hace también en el templo, como leemos en el Evangelio de San Lucas. O sea, cuando Dios dio la liturgia a Moisés, podemos leer en Éxodo capítulo 25, le daba claras indicaciones cómo deben ser los vestidos del sacerdote, cómo es el altar, las medidas y todo, y del templo, cómo entonces el pueblo de Israel con sus sacerdotes celebran o deben celebrar el culto. Y esa revelación que Moisés recibió sobre el monte no es otra cosa que la visión que a él, lo que a él fue mostrado en el cielo, es una copia de la liturgia de los ángeles. Y San Miguel también es un liturgo por excelencia. Claro, en el Nuevo Testamento, como leemos en la carta a los Hebreos, ahora es Cristo el sumo sacerdote, que tiene un sacerdocio más excelente que los ángeles, más excelente que Melquisedec. Melquisedec también, según la tradición de los esenios, también era como un ángel sacerdotal que ofrece pan y vino, que se encuentra con Abraham en el libro de Génesis. Y así también pensamos en los ángeles. Miguel lucha con las armas, con la armadura espiritual, como también nosotros debemos luchar, como San Pablo nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, menciona 7 armas que nosotros también debemos revestirnos con la armadura de Dios. Y aquí tenemos algo lo que o encontramos el significado de la consagración a San Miguel. En la obra de los Santos Ángeles tenemos varias consagraciones a los ángeles. El primer paso sería como una promesa al ángel de la guarda y una preparación y se hace la consagración al ángel de la guarda. Es como el sacramento del bautismo, donde somos consagrados a Dios y el ángel de la guarda nos ayuda a vivir nuestro compromiso del bautismo, a santificarnos. En cuanto tenemos también otro sacramento que es la confirmación, donde recibimos una misión, no solamente vivir para nosotros mismos, para nuestra propia santificación, sino también ir de misión, evangelizar, santificar a otros, trabajar por la salvación de las almas, ponerse al servicio de la iglesia. Y aquí también tenemos el aspecto del combate espiritual. Somos fortalecidos con los dones del Espíritu Santo en la confirmación, con la armadura de Dios, para también defender la fe contra los enemigos. Y aquí entramos también con la consagración a San Miguel Arcángel a, a un combate espiritual. Somos fortalecidos para poder resistir en este tiempo tan oscuro donde los ángeles caídos o los demonios actúan y causan tanta confusión entre las personas, se ha oscurecido la fe en cuando los santos ángeles nos quieren traer una luz a la conciencia, al corazón. Esta luz que estamos siempre bajo la protección de Dios, bajo la protección de las alas de los ángeles, y siempre también podemos crecer en el conocimiento de Dios
y tener los argumentos también para defender nuestra fe y no dejarse confundir por los ataques de los espíritus malignos. Por eso tenemos esta oración a San Miguel. Y ahora quiero hablar un poco sobre las apariciones de San Miguel. Tenemos muchos testimonios en los escritos de los padres. Desde los primeros tiempos, San Miguel fue siempre grandemente venerado en la iglesia. Se han construido iglesias en honra de San Miguel. Él apareció algunas veces en la historia en diversos lugares. Santos han tenido devociones como San Francisco. De San Francisco de Asís también tenemos el ayuno de San Miguel, porque él durante 40 días se preparó para la fiesta del 29 de septiembre, la fiesta de San Miguel. También fue a visitar la gruta en el monte Gargano donde San Miguel había aparecido o se había manifestado. San Francisco de Asís realmente tenía un profundo amor y gran veneración a este arcángel. Y uno podía recorrer la historia, ver lo que escriben los santos, primero los padres de la iglesia. Tenemos en el segundo siglo la obra del pastor de Hermas. Y en esta obra aparece también San Miguel como un protagonista que dirige también los otros ángeles. Y él con otros ángeles y los seres humanos están construyendo un edificio que es la iglesia. Nosotros somos como piedras vivas. Es muy interesante de leer esta obra literaria del segundo siglo. O sea, aquí entran muchos elementos también de los escritos apócrifos del judaísmo y de la joven iglesia que realmente veneraba también a los santos ángeles. Podríamos recorrer toda la historia, pero sería demasiado. Quiero excluir ahora las citaciones y cuando encontramos San Miguel Arcángel en la Sagrada Escritura, pero también, como ya dije, tenemos en estos escritos extrabíblicos informaciones sobre San Miguel. En el Testamento de Abraham, por ejemplo, aparece San Miguel como el capitán, el archiestratega o el jefe del ejército celestial, y comunica al profeta ciertos secretos o misterios de Dios, el plan de Dios. Después, como ya dije, en los escritos de los esenios, él tiene esa función que interceda por el pueblo. Y si quisiéramos ver los aspectos de San Miguel, que no solamente el guerrero, también hablamos que es el sacerdote angélico o interceda por el pueblo. También como arcángel administra ciertas áreas en la vida litúrgica, en la vida de la iglesia. Cuando pensamos que tenemos 7 sacramentos y también hay 7 arcángeles, cada ángel está relacionado de alguna forma quizá con los 7 días de la semana también, y también con los 7 sacramentos. Podemos pensar en el ángel que administra el sacramento del bautismo. En cuanto a San Miguel, fue siempre venerado en la iglesia como el ángel del purgatorio. Cuando antiguamente se rezaba la secuencia del 2 de noviembre, que tiene el título Dies Irae, ahí se menciona en una estrofa que San Miguel con su bandera lleva en este día miles de almas del purgatorio al cielo.
Entonces, tiene que ver quizá también con la muerte o con el sacramento de la unción de los enfermos. Por otro lado, también es muy venerado como ángel de la Eucaristía. Es el protector del Santísimo Sacramento porque él defiende la honra de Dios y actúa para que nosotros siempre tengamos un profundo respeto, una gran reverencia para las cosas sagradas, para las cosas de Dios, y no profanizamos o desacralizamos las cosas que se relacionan con nuestra fe, con la iglesia, especialmente con los sacramentos y la Eucaristía. Los papas han escrito o se pronunciaron sobre San Miguel. Solo para recordar, el Papa Juan Pablo II insistió cuando visitó el santuario en el Monte Gargano que deberíamos nuevamente rezar después de cada misa la oración de a San Miguel para protegernos y bueno, y otros papas, el Papa Pío XI, por ejemplo, menciona que San Miguel tiene esa capacidad para exterminar las fuerzas malignas, todos los ángeles de Satanás que están arruinando la sociedad cristiana. Contra estos espíritus, porque el Papa León XIII había visto cómo en el siglo XX se iba a desarrollar una guerra espiritual, como los demonios cogen fuerza y como necesitamos también hoy día esa gran protección de los santos ángeles. El Papa San Pío X describe que Dios en la primera lucha venció sirviéndose del arcángel San Miguel. Por eso también nosotros debemos creer firmemente que la lucha actual terminará en triunfo de Dios. Como siempre, Dios es vencedor y como lo vimos con su soldado y su capitán San Miguel Arcángel en la historia, con muchos ejemplos. Si quisiéramos ver las diversas características de San Miguel, que es el ángel oficial de Dios instituido para esta tarea de proteger aquí en la tierra a la iglesia. Él lleva el estandarte de Dios y es también un ángel que ama profundamente a Jesucristo, su Rey, y también a la Santísima Virgen, su Reina. En San Miguel vemos sobre todo sus virtudes. Su humildad, es el ángel humilde, porque no confía en la propia fuerza, sino en la fuerza de Dios, que Dios actúe en cada momento. Vemos su fidelidad como virtud. Él ha sido fiel cuando muchos otros ángeles en la prueba cayeron, han sido infieles a la voluntad de Dios, preferían de crear su propio reino y gobernar o reinar en el infierno antes de arrodillarse y adorar a Dios o cumplir la voluntad de Dios. San Miguel también tiene una relación especial con Jesucristo, con el Hijo de Dios, como lo vemos también en este escrito apócrifo del pastor de Hermos del segundo siglo. Y también otros doctores de la iglesia alaban a San Miguel como protector de la iglesia y recomiendan también esa devoción. Si miramos algunas palabras o experiencias de papas en la historia de la iglesia, pronunciamientos de papas, desde
el tiempo de Constantino, quien construyó la Basílica de San Juan de Latrán, de Latrán en Roma. También a Constantino aparece San Miguel. Y tenemos en la historia de la iglesia en Colosa, donde San Pablo escribió una carta, una aparición de San Miguel, porque allá hubo como un santuario. Y el demonio quería destruir ese santuario. Hubo una inundación provocada por el demonio, pero San Miguel, había como un río de agua que casi iba a derrumbar ese santuario y San Miguel podía desviar el agua. Después tenemos otra aparición, o sea, Colosa en el segundo siglo, después en el cuarto siglo aparece en Constantinopla. En el quinto siglo, después tenemos la aparición, 3 apariciones en el Monte Gargano, 490. Fue una gruta que San Miguel indicó y bueno, no vamos a ahora contar toda la historia, pero fue el obispo de Siponto en el sur de Italia que tuvo un sueño y había un campesino que se le escapó un toro y en ese momento cuando estaba subiendo esas montañas vio la figura de San Miguel y después San Miguel indicó esa gruta que él mismo había consagrado. Ahí comenzó la peregrinación. En Roma tenemos el Michaelium o el Castillo de los Ángeles, que era el mausoleo antes. En el tiempo del Papa Gregorio Magno hubo la peste en Roma y hicieron en Roma una procesión de penitencia para pedir a Dios la misericordia que se finalizara esa peste. Y en esta procesión sobre el Castillo de los Ángeles apareció la figura de San Miguel Arcángel y se podía ver cómo él retiraba la espada y con eso la peste cesó. Después tenemos en Francia el santuario de San Miguel. También fue a través de un sueño de un obispo que tuvo esa visión y después se construyó ese santuario. Ciertamente hay numerosas apariciones de San Miguel reconocidas por la Iglesia. Una más reciente sería en México, en Tlaxcala, en el año 1631. Aparece San Miguel a un indio que se llamaba Diego Lázaro. Exactamente 100 años después de Guadalupe, cuando la Virgen había aparecido al indio Diego. Tlaxcala queda como hora y media o 2 horas de la Ciudad de México, donde está el santuario de Guadalupe. Y en este lugar que hoy se llama, este pueblo, San Miguel del Milagro, había unas pirámides, unos santuarios paganos donde se sacrificaba sacrificios humanos, especialmente niños, en esta cultura pagana de los tlaxcaltecos. Y San Miguel, que también tiene una relación con la Virgen, y cuando la Virgen aparece, también así San Miguel colabora en la evangelización.
aparece a este indio en un día 25 de abril, era la fiesta de San Marcos. El pueblo estaba haciendo la procesión de San Marcos para pedir una buena cosecha. Y San Miguel habló a este indio que quería que se construyera un santuario en tal lugar y que él debería ir a hablar con el obispo y pedir permisión o autorización para este santuario. Solo que él, por temor, que pensaba que el obispo no le va a dar crédito, no dijo nada, cayó gravemente enfermo. Pocos días después, o sea, del 25 de abril hasta el 8 de mayo, fue la segunda aparición en este mismo año. Y él estaba ya moribundo en la cama, la familia estaba con él. De repente apareció una gran luz que entró en esa celda donde estaba el enfermo. La familia huyó, se asustó. Miguel entonces le dijo a este Diego, eso fue el castigo, esa enfermedad, porque no cumpliste con mi misión. Lo sacó, se levantó de la cama, estaba curado y lo llevó a un barranco donde había una gran roca. San Miguel, como un joven, le quitó con facilidad esa roca y comenzó a brotar agua. La famosa agua de San Miguel del Milagro. Después, algunas personas tomaron de esta agua, fueron curados, pero el indio Diego no dijo nada, se quedó callado y hasta más tarde, meses más tarde, en noviembre de 1631, estaba en una misa y de repente alguien le golpeaba desde atrás y fue San Miguel que otra vez fue la tercera aparición y le dijo, ¿por qué no has cumplido con mi misión, con mi encomienda? Vete con el obispo y lleva el agua. Llevó el agua al obispo de Puebla, don Juan Palafox, y él se lo entregó a un hospital y todo el mundo quedó curado tomando esa agua. Y así, con esa agua milagrosa, también la iglesia reconoció esa aparición como aparición auténtica. Es el único santuario en toda América, en México, en Tlaxcala, también así con aprobación de la iglesia. Hasta el día de hoy, miles de peregrinos están allá todos los años. Ahora, actualmente, hace 20 años todavía había agua, salió agua del pozo, de la fuente. Ahora secó, pero es una agua muy milagrosa, especialmente para enfermedades espirituales o psicológicas. Bueno, eso fue como un ejemplo donde podemos ver a San Miguel, no solamente como un guerrero con la espada que lucha con el diablo, sino también el ángel, como San Rafael, el ángel de la cura, que nos ayuda también en nuestras necesidades. Bueno, así tendremos manifestaciones de San Miguel en la historia de la iglesia que podemos también encontrar en varios textos. También San Miguel apareció a personas, por ejemplo, a Santa Juana de Arco. En Francia tenemos la guerrera que venció esa guerra de los franceses contra los ingleses. Ella fue quemada como una bruja, pero después habilitada o rehabilitada como una santa. También ella no hizo otra cosa sino comunicar esto lo que San Miguel le había indicado. También ayuda como protector de pueblos, de naciones.
Nuestra orden, la orden de la Santa Cruz, fue fundada en Portugal en el año 1131, o sea, siglo XII. Y en este tiempo los moros, los islamistas, entraron desde África por Gibraltar, o sea, conquistaron la península ibérica. España y Portugal estaban en guerra contra los cristianos. Y el fundador de nuestra orden, San Teotonio, aconsejó al rey de Portugal de consagrar Portugal a San Miguel. Los cristianos, los portugueses, hicieron esa consagración y después se cuenta, hay testimonios de los propios musulmanes que han visto cómo en el cielo apareció la figura de San Miguel, los ángeles, como guerreros, luchando con los cristianos contra ellos, que no les quedó otra cosa que huir. Y entonces, con esa consagración a San Miguel, el propio arcángel protegió esa nación. Entonces, ¿cómo no deberíamos también hoy día, en nuestro tiempo, con lo que vivimos, con la pandemia o pandemia y todo lo que está pasando, un reseteo, lo que quieren hacer, quitar la libertad a los ciudadanos? ¿Cómo necesitamos hoy también la protección de San Miguel para que proteja las iglesias, para que no se cierren otra vez las iglesias, para que no se realice esa idea de querer hacer una religión universal y acabar con el cristianismo? ¿Cómo es necesario por eso hoy esa consagración, especialmente este año? Hagámoslo el 29 de septiembre. Y también les quiero recomendar, hagan una buena preparación. Para los que quieran, se los puede ofrecer o enviar también los textos de preparación, por ejemplo, el mes de San Miguel, 30 días para prepararse a la fiesta del 29 de septiembre. Cada día con meditaciones, donde también se cuenta o se medita sobre lo que dicen los santos padres sobre San Miguel, lo que dice la tradición de la iglesia, los concilios sobre San Miguel y también las experiencias donde San Miguel se había manifestado, que son innumerables manifestaciones en la historia del cristianismo de la iglesia. Se han hecho muchas consagraciones a San Miguel. Por ejemplo, en el año 1890, los obispos de Francia, todos unánimes, consagraban el país a la protección de San Miguel Arcángel. Y otras naciones tienen una profunda devoción a San Miguel. Entonces también conviene que para librarnos de tantos males, sea de lo que estamos viviendo o lo que está por venir, para que la iglesia brille nuevamente en su belleza, en su santidad, para que se evite los escándalos. No podemos nosotros solo luchar contra el demonio si no tuviéramos la ayuda de los ángeles. Ellos son los grandes héroes protagonistas en este combate espiritual. Nuestra Madre Gabriela, la fundadora de la obra de los Santos Ángeles, ella siempre nos dijo, no necesitamos rezar tanto exorcismo o luchar contra el demonio, sino únanse con los santos ángeles. Ellos van a luchar por nosotros para defendernos y para que la iglesia se santifique, para que tengamos santos sacerdotes, muchas vocaciones religiosas, personas que buscan amar a Dios, para que todo el mundo vea que los cristianos viven el amor que han recibido de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote que nos salvó por su muerte en la cruz. Y así, cuando vivimos con esos ángeles,
y por la consagración a los ángeles. Es siempre una consagración a Dios, pero estaremos más unidos con ellos y participamos en sus privilegios. Y ellos nos pueden no solamente proteger contra los ataques del enemigo, sino también nos ayudan a una profunda meditación, una vida contemplativa y un crecimiento en el amor de Dios. Y a Él sea toda honra y gloria para siempre. Ojalá que podamos conocer y estudiar siempre más este tema de la angelología, de la grandeza de los ángeles, porque los ángeles no son angelitos chiquitos, son como montañas, son como estrellas, son como galaxias. Todo el universo está administrado por los ángeles y son mucho más inteligentes que nosotros. Solo que en nuestro mundo moderno, donde el hombre solamente se ocupa con la materia, a dominar la materia, a la técnica, a los computadores, a las informaciones, ha perdido el aspecto espiritual y ya no es capaz de entrar en contacto con este mundo invisible. Eso tenemos que recuperar. Vivir en la gracia, buscar la gracia santificante en los sacramentos. Cuando uno vive en comunión con Jesús, entonces también los ángeles se van a manifestar. Entonces, pidamos que ellos nos protejan y pidamos a San Miguel que nos aleje todo mal. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente se lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.